Bueno, me toca desarrollar un tema, Fernando ya nos lo ha llamado aportes del humor al Producto Interno Bruto, pero en realidad eso es una promoción engañosa para atrapar incautos, y afortunadamente muy pocos se dejaron atrapar, así como en esos avisos donde aparece sexo gratis, es una cosa grandísima. Y de repente cuando usted se acerca y ve la letra chiquitica, dice a personas de cualquier sexo en grande, le informamos que aquí pueden hacer llamadas locales gratis, tiene que ser gratis. Pero entonces un montón de gente corre para allá y se encuentra que es falso. No, bueno, veremos quizás aportes al Producto Interno Bruto. Todo el mundo está pensando en aportes cuantitativos, cuantificables, etcétera, pero hay cosas que son, como la cultura en general, que no es medible en esos casos. ¿Cómo podemos medir el efecto de un verso, de un poema? No se puede medir, excepto que se pueda decir que se leyó tantas veces, pero ese no es el efecto fundamental que puede causar de repente en una persona o en una comunidad, etcétera. Entonces me ha tocado desarrollar el tema del humor y habría que primero que preguntarse qué cosa es el humor. Los griegos consideraban más bien como una sustancia que salía del páncreas, pero desde un cierto tiempo para acá el humor tiene que ver con la risa, hay muchas palabras alrededor del tema del humor, uno que es la risa, el otro que es lo cómico, el otro que es la ironía, otro que son muchas palabras que están alrededor del mismo tema y que a veces es difícil como separar dónde termina una cosa y dónde empieza otra. Quizás lo cómico es lo más bajo, es lo más elemental, lo más sencillo, que es lo que produce de entrada la carcajada, pero subiendo como de nivel estaría como la ironía, estaría el humor, y el humor más que hacer reír, como va a decir Monterroso en alguna parte, Augusto Monterroso, el humor más bien va a hacer pensar. Pero el humor también tiene cuestiones fundamentales, por ejemplo, desde el punto de vista político. Y entonces yo quisiera tocar un poco eso, pero ¿qué es el humor? Muchos de los filósofos que han tocado el humor, está Henri Bergson, que tiene un libro que se llama La risa, está Schopenhauer, está Baudelaire, bueno, desde Aristófanes, mucha gente está tratando de definir el tema del humor y como no se ha podido, por lo menos se ha llegado como una convención, se ha llegado como un acuerdo. El humor sería una especie de ruptura, una especie de incongruencia, una especie de contraste, rompes con un discurso lógico y tienes una salida inesperada. Va un discurso lógico y se produce una ruptura y viene la salida inesperada y entonces eso produce la risa. Por decir algo, hay un chiste de un pajarito que está volando y viene un camión a todo lo que le da el camionero y entonces el camionero, al ver que está el pajarito allí, frena todo lo que puede, pero plin, lo toca un poquitico. Y entonces el pajarito plum, se desliza por el parabrisas y cae. El camionero se baja, lo busca, lo toca, ve que está vivo, lo envuelve en un trapito y se lo lleva para la casa y lo pone en una jaulita. Y le pone agüita y le pone un alpiste y no sé qué, y lo deja ahí. Y entonces el pajarito de repente empieza a despertarse y cuando ya se despierta, así un poco atolondrado todavía,
ve que está en una jaula y dice, caramba, estoy preso, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Y empieza a recordar así, me acuerdo que venía un camionero a todo lo que da, y entonces yo lo toqué, maté al camionero. Es decir, nadie está esperando que un padre y todo vaya con un camión, vaya a matar, pero esa ruptura allí sería lo que, digamos, produce la risa. Entonces, voy a leer un poco de esta entrevista y la voy comentando y alguna cosa ustedes van interrumpiendo, preguntando o aportando. Lo titulo, el humor es algo muy serio, y están, como son preguntas que me hizo Quilmar Manrique, entonces pues hago las preguntas y trato de responder. Pregunta sobre el humor y la política, pregunta que si son aliados o enemigos. Yo digo, ni aliados ni enemigos, sino todo lo contrario, como decía un conocido presidente de cuyo nombre no quisiera acordarme, son dos caras de la misma moneda, una de cuyas caras ríe de las lágrimas que derrama la otra. Decía el escritor Augusto Monterroso que el humor, antes que hacer reír, hace pensar. Y tenía razón, porque el humor es algo muy serio. Con el humor pasa como con el arte. Será revolucionario en tanto que sea de calidad. Debe ser además un humor dignificante. Esto es muy importante. Ya veremos por qué. A partir de recursos que enaltezcan al ser humano, no que lo vejen, porque hay un humor chatarra que más bien veja al ser humano. El humor como un arma en la lucha de clases puede ayudar en derrotar al terrorismo mediático, a la guerra psicológica, porque no es lo mismo lo que hace reír a la burguesía que lo que hace reír a los trabajadores, como tampoco han sido iguales la educación, la alimentación, la calidad de vida y sobre todo la distribución de la riqueza. El humor, por consiguiente, entonces puede fortalecer conciencias o anestesiarlas, dependiendo de cómo lo utilicemos. El humor burgués humilla al obrero, al pobre, al humilde. La burguesía, porque le da un mísero trabajo, entonces se cree en el derecho de ofender. Pero Marx decía que el obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. El humor en el capitalismo es una mercancía, es alienante, un humor chatarra, a partir de la vulgaridad, la intolerancia, la banalidad. Es el aliado favorito del periodismo basura, ese tipo de humor chatarra. Ya, por ejemplo, vieron ustedes cuando ganó la izquierda en Grecia, ya han titulado algunos periódicos Desgrecia. Ya intentar hacer un humor mercenario junto con el periodismo basura. El humor burgués es discriminatorio, impera sobre los sentimientos, escoge una víctima, trata de hundirlo, de deprimirlo, para que además abandone la batalla. Por el contrario, el humor de los pobres o para los pobres es una fuerza liberadora. Es necesario para reírse del patrón, de la autoridad, a la vez que construye afectos y solidaridades. El humor es un arma defensiva. El humor es un poder, y esto va a ser central en lo que yo quiero decir, lo voy a subrayar incluso para mí. El humor es un poder sin poder contra todo poder. Puede parecer un trabalenguas, pero lo desarrollaremos. Es un poder sin poder contra todo poder. Martí va a decir que el humor es un látigo con cascabeles en la punta, pero el humor no puede ser ni panfletario ni jalamecate. Veremos también por qué. El humor debe ser una práctica desalienante que combata los miedos, las angustias, las depresiones, pero nunca la maledicencia humillante o la burla contra las clases más avasalladas, que por ejemplo hacen los payasos mediáticos. Bueno, tenemos muchos, sobre todo en la televisión, podríamos mencionar algunos, que son defensores del capitalismo, que se dedican a ridiculizar, a herir, a inculcar terror, crueldad.
Y entonces aquí hay algo determinante. Los insultos no pueden ser graciosos. Otra risa es posible. Dime de qué te ríes y te diré quién eres. Paso a la segunda. Podríamos hacer un recorrido histórico del humor político o del mal humor. Bueno, yo digo que en general los políticos en general, incluyendo los marxistas, no tienen humor, son malhumorados, aunque Marx sí tenía humor. En la Venezuela de antes recuerdo a dos escritores que ejercieron la política con humor, Andrés Eloy Blanco y Miguel Otero Silva. Rómulo Betancourt no era humorista, pero era muy cómico. Cada cosa que hacía, toda la gente se reía. Una vez dijo en cadena nacional, que se me quemen las dos manos, como él hablaba, si para mi propio peculio hubiera tocado las arcas del Tesoro Nacional. Bueno, a los días sufrió un atentado y Rómulo salió en televisión con las dos manos quemadas. Palabra cierta, dijo la gente. En la Venezuela de hoy tenemos un buen ejemplo de político y humorista. Por ejemplo, Earle Herrera. En cuanto a los presidentes, podría mencionar uno de buen humor, uno de derecha como Winston Churchill y dos de izquierda, Fidel y Chávez. Chávez tenía un inmenso sentido del humor, pero además de un humor del bueno, humor amoroso y autohumor, él también se burlaba del mismo, de un humor sano. Los cuentos del Arañero, por ejemplo, están llenos de humor. Y aquí entramos con lo de Charlie Hebdo. A propósito de los atentados, ¿qué es lo más chistoso acá? ¿Los caricaturistas o la muerte de ellos?, pregunta Quilmar. Digo, ninguno de los dos es chistoso, o humorista en todo caso. El problema está en que se está manejando esto, manipulando los atentados a la libertad de expresión, y en realidad, como ya lo dijo alguien, Charlie Hebdo hacía rato que no producía risa y ahora nos produjo lágrimas. Porque Charlie Hebdo ha dado un viraje de lo que antes fue de izquierda y ahora es un típico ejemplo de lo que es el humor al servicio de intereses oscuros. Cuando se quiere hacer una acción militar, cuando los imperios quieren hacer una acción militar, lo primero que hacen es preparar su población y preparar la población del mundo. Vamos a prepararlos para luego dar el zarpazo. Empieza una campaña de descrédito para que cuando se produzca la agresión, la gente casi que lo da como justificado. La política de Charlie Hebdo, recientemente, era una política fundamentalmente antimusulmana. En 2002 llamaron incivilizados a los palestinos que son bombardeados a diario por los civilizados israelíes. Hay una campaña permanente contra los países musulmanes, sobre todo los que tienen petróleo, para crear un sentimiento antimusulmán que justifique cualquier acción militar de los países imperialistas. Eso pasa con nosotros, se burlan de Maduro, se burlan de todas las cosas de Chávez, tratando como de justificar que en algún momento, bueno, nos han amenazado de que nos quieren invadir, para después, como que ya estaba como preparado por este periodismo basura. Ese es un tipo de humor que alimenta prejuicios. Por ejemplo, si se dibuja un árabe siempre con un arma, como un terrorista, la gente empieza a creer que todos los árabes son terroristas. Solo el día del atentado hubo en París más de 50 ataques a objetivos musulmanes. Y recientemente, una mujer embarazada fue agarrada a golpes y la hicieron abortar en las calles de París y nadie en el mundo, ni las feministas, dijeron «Je suis la mujer abortada o la mujer golpeada». Nadie dijo nada. Ese tipo de humor lo que hace es atizar el fuego de la islamofobia para promover leyes de control a la inmigración, para permitir la detención y juicio sospechoso, que ¿quiénes son siempre? Los de África, los de América Latina, los musulmanes. Atacar a una cultura ajena es siempre un acto imperialista. En la religión musulmana hay un principio que dice que el profeta Mahoma no puede ser retratado de ninguna manera,
y Charlie Hebdo no solo lo dibujaba, sino que lo mostraba en actos obscenos. Y después del atentado, que parece más bien un acto propagandístico, porque es muy raro el asunto, Charlie Hebdo estaba con un tiraje muy bajo y después va a subir a no sé cuántos millones en un solo día, en un atentado extraño, porque yo no sé cómo se hacen los atentados, ni he hecho ninguno, ni voy a hacer, pero si yo voy a hacer un atentado, yo no me voy a llevar mi cédula y después la voy a dejar ahí que se me olvide en el carro. Entonces viene el atentado en el carro donde iban, entonces aparece la tarjeta de uno de los que dispararon, y después cuando salen ya disparando, tienes 5.000 francotiradores que podrían haberle disparado una pierna, no matarlos, pero los matan porque no deben hablar, no se sabe quiénes los mandaron, entonces no deben hablar, y el jefe de la policía que tenía la investigación, que estaba al frente de la investigación, el jefe de la policía francesa, se suicida. O sea, todo es raro, hasta pareciera casi que, no estoy justificando, no justifico ninguna muerte, digo por ahí la única muerte que justifico es la del capitalismo, pero es una cosa muy rara esa, a mí no me produce ninguna, es lo que se llaman esos atentados de falsa bandera, o qué sé yo, hundir el Maine, ¿no? Entonces vamos a hundir el Maine, entonces eso justifica para atacar a Cuba, y además hundes el Maine con tripulación negra. Los Estados Unidos, ustedes saben de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, luego Charlie Hebdo sacó una edición especial con un tiraje sin precedentes, cosa que no pasaba hace muchísimo tiempo, donde dice todo está perdonado, pero dibuja de nuevo a Mahoma, es decir, insiste en la ofensa. Heidegger dice que si ignoramos la advertencia de un cable de alta tensión y lo tocamos, podemos morir. Si un médico da un tratamiento equivocado a algunos enfermos, existe el peligro de que pasen a mejor vida. Pero si un profesor interpreta ante sus alumnos un poema de forma absurda, no pasa nada. Son solo palabras. Cuidado, dice Heidegger, cuidado. Sería mejor hablar aquí con más cautela. Efectivamente, el humor, por tratarse solo de palabras o dibujos, no pasa nada. Estamos seguros que no pasa nada. ¿Las palabras son inofensivas? ¿Los dibujos son inofensivos? No. Una palabra puede ocasionar una guerra. El humor, entonces, es otra premisa, exige responsabilidad. El humor no es para insultar, para humillar, para ofender. Uno de los caricaturistas de Charlie Hebdo, Sharp, dijo, con una pluma no degüello a nadie. ¿Quién sabe? Con una pluma predico el odio, y el odio mata gente. Noam Chomsky dice, es peligroso este asunto porque la manipulación mediática puede hacer más daño que la bomba atómica. ¿Por qué? Dice, porque destruye cerebros. ¿Cómo se la llevan el humor y la libertad de expresión? Yo digo, son hermanos siameses. Lo que le pase al uno le duele al otro. Pero ni el humor ni la libertad de expresión es para hacer lo que nos dé la gana. Hay límites éticos. Ni el humor ni la libertad de expresión son, por ejemplo, para promover la xenofobia, la pederastia, el racismo, la guerra. Hay opiniones tendenciosas que quieren hacer creer que el atentado al semanario satírico Charlie Hebdo pone en peligro la libertad de expresión. Yo estoy en contra de toda muerte, excepto la del capitalismo. Pero si alguien ha ejercido la censura, ha sido mismo Charlie Hebdo. Charlie Hebdo votó a caricaturistas que se metieron, por ejemplo, con Sarkozy y con el hijo. Es el poder político. Entonces algunos se meten, en este caso, con una religión, pero no se meten. Si se meten con el poder político puede, en este caso Sarkozy, que era presidente, ejerce presión, y entonces, ¿qué hace Charlie Hebdo? Los vota. Pero no es Sarkozy, es mismo Charlie Hebdo que los va a votar. Que es un poco lo que vamos a hablar luego de lo que es el humor en Venezuela, cuando se montan
por ejemplo, en portaaviones, dice Luis Brito García, portaaviones financieros como los Cisneros. Entonces tú puedes hacer humor contra Chávez, pero contra los Cisneros no hace. Si hace contra los Cisneros, estás votado de una vez. Entonces, cuando yo hablaba del poder, del humor como un poder que sin poder, contra todo poder, es que ese humor tiene que ser contra todos los poderes. Con el humor contra el poder financiero, político, económico, militar, religioso, contra todo poder. Si tú te montas en uno de esos portaaviones contra uno, pero contra el otro no, estás haciendo un humor mercenario. Nada debe quedar con cabeza para el humor. Todo lo que sea poderes, engolamientos, todo lo que esté malo, todo lo que tenga problemas, es producto del humor. El humor para cambiarlo, además. Ya veremos un poco eso. Lo cómico es ver a presidentes o primeros ministros como Netanyahu, Sarkozy, Peña Nieto, Uribe, Hollande mismo, defendiendo la libertad de expresión, salen en una marcha, defendiendo la libertad de la vida cuando son ellos los primeros involucrados en los genocidios a Gaza, Libia, Nigeria, o los que tienen en sus países, en el caso de Peña Nieto, el triste récord de tener la mayor cantidad de periodistas asesinados. Hay mucha hipocresía en esto. En 1999, por ejemplo, la OTAN bombardeó la emisora serbia RTV y causó la muerte de 16 periodistas en Belgrado. Y nadie dijo, yo soy RTV. Al contrario, la prensa occidental alabó el ataque. ¿Qué sucede en Venezuela?, pregunta Quinmar, con el tema del humor y la política. Yo digo, en Venezuela los humoristas se han parcializado. Los humoristas nuestros, chavistas, atacan la oposición, los humoristas de la oposición atacan al gobierno bolivariano. Yo creo, cuando decía que el humor es un poder sin poder contra todo poder, yo creo que el humor debe ser contra todo lo que esté además malo, incluyendo cosas nuestras. Es decir, el humor chavista debe ser utilizarse contra un arma, contra el imperio, contra el enemigo, contra la oposición, pero también contra las cosas nuestras que estén mal. Y nosotros casi que no estamos haciendo eso, nos estamos parcializando fundamentalmente contra la oposición, pero como negando, ocultando que tenemos problemas. Yo digo, uno de los casos de excepción es Luis Brito García, que ha hecho críticas al gobierno y a la oposición sin dejar de ser de izquierda y a favor del proceso bolivariano. Pero yo creo que la mayoría del resto de los humoristas están parcializados. Se esgrime el humor como un arma política de un bando contra otro. A mí, sin embargo, me parece bien que se haga humor contra Alexis, contra Maduro, contra Chávez, pero también que se haga contra la oposición, contra el poder económico, el poder religioso, el poder militar. La mayoría de los humoristas chavistas, empezando por los Robertos, hacen humor contra la oposición, y la mayoría de los humoristas opositores hacen humor contra el proceso bolivariano. Yo creo que ahí se desvirtúa el humor. El humor es un arma contra todo poder. Escudarse detrás del capital de los Cisneros, pensemos en Nacional o Venevisión, para atacar a un gobierno popular, no tiene chiste. Es el poder que compra a unos humoristas para atacar algo popular. Tendría sentido algo popular que ataca a un poder elitista, oligárquico. Zapata, o los que estaban dibujando por él, vamos a tener que mencionar a Zapata, lamentablemente murió recientemente, pero que es una cosa verdaderamente cinética. Zapata estaba enfermito y seguía apareciendo por el Nacional la caricatura de él como si él la estuviera haciendo. Y para eso se prestó la familia. Y para eso, manejando eso, lo estaba haciendo Miguel Enrique Toro sabiendo que Zapata estaba enfermo. Pero para este tipo de periodismo no hay ética. Tú puedes
mentir. Zapata no está haciendo eso y sin embargo pone como Zapata y lo están utilizando en favor de su oposición, de su fascismo, etcétera, en contra de un gobierno popular. Zapata, los que estaban dibujando por él, atacan al gobierno, pero no enfrentan. Yo no estoy diciendo que no ataquen al gobierno, que lo ataquen, pero solo atacan al gobierno. Ellos no enfrentan al poder económico, porque saben que lo primero que van a hacer es que los van a votar. Tampoco atacan a la oposición fascista, racista, discriminatoria. E igual pasa con la patilla, que es financiada por Federico Rabel, quien a su vez es financiado por las transnacionales de la desinformación, que hacen un humor mercenario exclusivamente contra el gobierno. Ellos no se meten con ningún otro poder. A ellos no los tocan. Y eso es lo doloroso, porque Zapata estuvo toda su vida en la izquierda defendiendo la revolución chilena, sí, de Allende, por ejemplo, luego contra Pinochet, hay exposiciones de Zapata contra Pinochet, y toda la caricatura de Zapata, Coromotico, ¿quién no se acuerda de Coromotico? Por ahí hay una caricatura que había traído, que ahora no la puse, siempre es defendiendo a los pobres, y después se olvida de los pobres. Y entonces después pasa a defender a un sector económico y a un sector político, a un partido político que se ha convertido en nacional. Entonces, ahí es donde le duele a uno, porque uno admira a Zapata como caricaturista, como humorista, como artista plástico. Pero después se pliega a un sector económico que además no es el de él. Esa no es su clase. Pero la clase lo hace sentir cómodo y le da beneficio, le da prebenda. Yo decía, bueno, después viene, en este caso de la caricatura, si obedece a algunas reglas de estilo, la caricatura clásica tiene como premisa fundamental el distorsionar, el exagerar un rasgo de lo que se va. Pero yo creo que la principal regla debe ser la ética, la verdad. El humor sin ética no es humor. Un humor como el de Laureano Márquez, si vamos a llamarlo humor, al servicio de la oligarquía, es el más claro ejemplo de lo que Bolívar llamó azote. Es decir, un tipo con talento, porque no se le puede dudar que tiene talento, pero sin probidad. Solo que este no es un azote de barrio, es un azote de la burguesía. Laureano llegó a meterse incluso hasta con la hija de Chávez, con Rocinés, siendo Rocinés una niña. Con lo más, no se mete con Chávez, porque le da miedo, pero se mete con lo que más le duele a Chávez, que son los niños, no solo su hijo, sus hijas o sus hijos. En este caso, Rocinés, que es la más pequeñita. A Chávez le duelen todos los niños de Venezuela y del mundo, pero le duele más porque es su sangre, su niña. Bueno, Laureano se mete hasta con la niña. ¿Eso puede ser humor? Eso no es humor. Eso es cobardía, que es otra cosa. Es un humor cobarde que se ensaña con lo más indefenso. El humor entonces no puede ser sexista, xenofóbico, cínico. El humor no debe hacer trampa. Como lo dije antes, humor no es montarse en el portaaviones de los medios privados de comunicación y disparar contra el pueblo. El humor no puede ser un aliado de la mentira, porque lo dice Luis Brito García, el humor es un reloj que solo da la hora de la verdad. La crítica social debe acompañar el humor político, claro. La crítica social es una de las fuentes del humor. Lo que sucede es que los sectores poderosos son muy hábiles y compran a los intelectuales, los ponen a defender una causa que no es la de ellos. El peor ejemplo de eso, como ya lo dije, es Zapata. Zapata se olvidó de sus personajes, se olvidó de los pobres, traicionó a Coromotico
y después solo defendió los intereses económicos de una clase que no es la de él, aunque se sentía cómodo. ¿Se nutre el humor de las discriminaciones sociales? No, el verdadero humor no. El humor emancipador no. El humor burgués sí. El humor chatarra sí. El humor de Radio Rochela, por ejemplo, sí. Que a veces se parece hasta el de Topocho Show. A mí no me gusta Topocho Show, me parece chabacano. Aunque en estos días ha empezado a hacer algo, que es lo que yo digo, que tiene que ser el humor nuestro también. Hay un personaje, lo malo además es que ese personaje es el mismo para todos, es el que hace de mujer, que hace que entrevista a periodistas, el que hace de dossier, el que hace de mago, el que hace, con tantos humoristas que tenemos, que sea el mismo, es como un exceso. Pero en estos días hubo un sketch donde estaba esta niña preciosa, de periodista, de persona de televisión, ¿cómo se llama? Dail, que se llama la niña, Dail Ral o algo así que se llama. Bueno, ella viene y va a pedir una constancia, una cosa allí, y está este chico que hace de mujer con una boina roja y una franela roja, y entonces ni le para, y la pobre muchacha pidiendo ahí que por favor la atiendan, entonces, por fin cuando la atiende le muestra ahí el computador, en el computador tiene un poco de bisutería que está vendiendo. Es decir, parte de eso está pasando, parte de eso tenemos en nuestras instituciones. Gente que atiende mal al público, que está en otra cosa, que está jugando solitario. Podría mencionar uno, el registro de Mérida, que ahí lo maltratan a uno, Chávez y Bolívar por todos lados, y entonces lo maltratan, y entonces todo ese maltrato de una vez la gente mira, Chávez y Bolívar son los que están pagando ahí. Y están vestidos de franela roja. Y ahí Topocho Show lo hizo. Y esa a mí me gustó, independientemente de que sea la misma persona, pues cuántas mujeres podemos poner las actrices humoristas que tenemos ahí, que haga el papel. Bueno, lo hizo él, lo hizo bien. Pero lo que trato de decir es que algunas veces el humor nuestro solo va contra la oposición y no contra las cosas nuestras. En Cuba yo vi el humor contra las cosas malas que se estaban haciendo. Hay una caricatura donde hay un taxista que va pasando, alguien saca la mano, se para, otro cuadro, dice voy para Marianao, y entonces el tipo va para Habana del Este, y entonces le dice, sí, cómo no, súbase, que la llevo, entonces corten, una filmación de una película o algo así, corten. ¿Quién dijo que los taxistas iban para donde la gente quiere ir? En Cuba, por razones mismo de la gasolina, si usted va para Marianao, pero el cliente quiere ir para Habana del Este, ni de casualidad que lo va a llevar, porque son dos polos opuestos, como si usted fuera taxista, va para la Carabobo y mira, por favor, me puede llevar para Tabay. No, perdóname, si va para la Carabobo lo llevo, pero para Tabay no lo llevo. Y así muchas críticas. En Cuba, cuando hubo la invasión a Granada, yo recuerdo que había un militar, los que estaban en Granada construyendo el aeropuerto de Granada, que eso es una de las cosas que yo cada vez saludo, la solidaridad del socialismo es dar hasta lo que no se tiene. La solidaridad del capitalismo es dar limosna, lo que le sobra. Cuba no tenía ni un buen aeropuerto, era un aeropuerto malito, no el que tiene ahora. Pero estaba haciéndole un gran aeropuerto a Granada, que en ese momento el gobernante era Bishop, Maurice Bishop. Lamentablemente, en esos días, a finales del mes de octubre, como el 27-28, yo estaba en La Habana, pasa Bishop por La Habana, llega a Granada y se produce una cosa rara ahí, el imperialismo que siempre está, ¿cómo se llama?, infiltrando, y matan a Bishop. Vienen entonces los gringos, que hacen, invaden, pero quienes estaban construyendo el gran aeropuerto, Cuba que no tenía aeropuerto, le estaba haciendo tremendo aeropuerto a Granada. Quienes se defienden son los constructores cubanos que estaban ahí, que no eran ningunos militares, pero todos los cubanos saben disparar, entonces se defendieron. Yo conocí a uno, lo visité muchas veces, le quedó una bala en la columna vertebral, Manduca, no sé si estará vivo, mi saludo si está.
y a su hija. Yo lo visitaba en el Hospital Hermanos Almejeira y él me hablaba mucho de Venezuela porque estando en Granada escuchaban eran emisoras venezolanas. Incluso hasta jugaban lotería con la lotería venezolana. Y entonces había un militar ahí que se llamaba Tortoló que no enfrentó la cosa. Se enfrentaron a los gringos, más bien los cubanos que estaban con los constructores. Y el militar se fue, se huyó, se llamaba Tortoló. Y entonces todo el mundo después, Tortoló era de cuento, mira Fernando, vámonos a una actividad que tengo por ahí. No, Fernando se iba. Entonces, oye, está como Tortoló, huyendo. Entonces todo el mundo, ya, lo que trato de decir es, en Cuba hay un humor interno para que las cosas se resuelvan. Y yo creo que nosotros no estamos haciendo ese humor interno para que las cosas se resuelvan, porque tenemos problemas. Y esos problemas entonces hay que atacarlos de una manera o de otra. Es decir, habrá que atacarlos a alguien eficiente que se ponga ahí. Yo no sé qué pasa, por ejemplo, con Agropatria. Yo voy por allá por el Macho, capaz, no sé qué, hay una cosa, una comuna esa no está abierta nunca, los campesinos ahí están muy molestos. Es decir, yo siento que hay problemas y nosotros a veces, más bien, en vez de decirlo, mira, hay este problema, como hacía Chávez, pues Chávez decía, hay tal problema en tal parte, hay que resolverlo. No, nosotros a veces intentamos como ocultarlo. No, yo creo que hay que atacarlo, resolverlo, y si se puede hacer humor con eso, se hace. En fin, que me estoy desviando, ya llegaremos a eso. ¿Qué decía yo? El humor debe ser liberador, pero no puede ser racista. El verdadero humor, decía Fernando Buenabad, no es el de los medios de comunicación, los más media, porque en los más media proliferan son las boberías, las vulgaridades, las risas fáciles, aplausos grabados, payasadas como este Chatén y otros tantos, con pastelazo de farándula en la cara, y a veces a los pueblos se les enseña a divertirse con ese humor chatarra, infectado con obscenidades, discriminación, tipo el Chavo, por ejemplo, y con una chabacanería insolente. Hay un chiste racista donde supuestamente va San Nicolás por Biafra y dice desde arriba, los niños que no se hayan comido la cena no tienen regalo. Eso puede ser humor. Eso es cinismo. Porque todo el mundo sabe que en Biafra, no solo los niños, sino toda la población pasa hambre, porque no hay alimento. Entonces, hay un tipo de chiste, de cosas, que no puede ser humor, porque es discriminatorio, porque es cínico, porque es racista. Los ricos siempre le han hecho bullying, hostigamiento a los pobres. Debemos decir no al humor que tiene como base los insultos, las vejaciones, la discriminación, la violencia. Aquí me preguntan que cuál es el humorista favorito. Yo menciono un montón allí, a los hermanos Marx, a Chaplin, a Ambrosio Bierce, a Leoncio Martínez, Opín, a Aquiles Nazoa, Jaime Garzón, el colombiano que mata a la derecha porque se burla en televisión. Yo tengo mucho cariño por Jaime Garzón. Nadie dijo en Colombia, je suis Jaime Garzón, ni en ninguna parte del mundo. Y bueno, Jacques Bachelet, que era el humorista de los surrealistas, lamentablemente se suicidó muy joven. Y digo que de repente me inclino por un humorista inglés que es Oscar Wilde, y nombro allí, cito allí algunas dos cositas. Una, por ejemplo, una frase de él, dice, no soy tan joven como para saberlo todo, porque los jóvenes, que no saben los jóvenes, ¿no? Otra, la única diferencia entre un capricho y un gran amor es que el capricho dura más. Bueno, en fin, un montón más. Dice, bueno, por ejemplo, el trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer. Yo por eso no trabajo, yo estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer.
¿Qué le parece más chistoso del gobierno y de la oposición? Dijimos algunas de esas cosas ya ahorita. De las del gobierno, el fanatismo. A mí me choca mucho eso. Lenin decía que detrás de cada fanático había un traidor. Yo veo a algunos dirigentes fanáticos y me dan risa. Son analfabetas políticos, pero hablan con énfasis, gritan, se ponen franelas rojas. Saben que hay corrupción por experiencia propia, saben que hay ineficiencia por experiencia propia, pero también saben que no son muchos los bolivarianos y revolucionarios, esto no lo saben por experiencia propia, pero hablan como si en Venezuela no hubiera problemas. Seguimos esperanzados, creemos que otro mundo es posible, más humano, con más inclusión, más justo, pero no se puede negar que esta revolución tiene sus dificultades y debemos atacarlas. ¿Qué le parece más chistoso de la oposición? Bueno, el saboteo. Ellos sabotean el país, cosa que es terrible, pero se sabotean ellos mismos, cosa que es patética. Da risa o pena ajena ver, por ejemplo, al general Guaya, ese que dijo que había que poner la guaya a no sé qué altura y que da discurso y anda con una arma llamando a sublevar a la oposición. Da pena ajena con Orlando Urdaneta, que alguna vez fue hasta humorista, María Conchita, que hasta fea se ha puesto. Y luego las contradicciones internas. Hacen guarimbas, pero se trancan ellos mismos. Hablan de inseguridad, pero ponen a malandros a cuidarlos. Piden producción, pero llaman a paros. Perdón. Estoy con gripe, entonces. Piden estudiar y queman universidades. ¿Quién los entiende? Una oposición irracional que no ríe, porque en la raíz de toda maldad está la falta de humor. Bueno, me voy a saltar unas cosas. A los venezolanos nos salva el humor frente a la crisis. Yo digo, el humor es universal. Todos los pueblos han reído siempre, unos más, otros menos. Sin embargo, el venezolano tiene un gran sentido del humor. Aún en las circunstancias más difíciles, el venezolano siempre ríe, quizás como un mecanismo de defensa. Yo recuerdo que en el paro petrolero la gente hacía colas de lo más tranquila. Ponían mesas y jugaban dominó, hacían sancocho en las colas de las gasolineras. Y hasta algunos matrimonios de hoy fueron productos de personas solitarias que decidieron darse calor para vencer el frío de aquellas madrugadas. Qué pena. No sé si paramos esto. La soberanía de un país se defiende no solo con las armas, sino con los saberes, los sabores, los bailes, los chistes, la poesía, el arte, el humor. Por eso un pueblo que ríe, que baila es invencible. Y Venezuela es un país y un pueblo alegre. Aquí me pregunta Quilmar, preguntando ya por cosas mías, me dice que yo uso el humor. Yo digo que el humor no se usa, el humor se tiene o no se tiene, pero no es un ingrediente que se agrega como la pimienta a una comida. Si un texto tiene humor, debe salir de la raíz. Y yo hago humor político, aunque en estos días me interesa el humor que es como para los amigos, aquel que tiene como norte lo que decía Terencio. Una persona que no ríe no merece ser tomada en serio, decía Terencio. El humor desalienante trae beneficios hasta para la salud, da fortaleza emocional, desata entusiasmo, socializa, eleva la autoestima. Por eso Leonardo da Vinci decía, si es posible, se debe hacer reír hasta los muertos. Saber que la vida puede ser divertida, que la risa es el sonido más hermoso del mundo. Y entonces, aquí está de un texto que me ha publicado Pausides en Fundecen, que se llama Pueblería, son cuentos campesinos de humor. Entonces ella me pregunta, ¿qué diferencia el humor andino del humor de otras partes en Venezuela?
Yo digo que el humor no es el mismo en toda Venezuela, varía dependiendo de las regiones. Algunos asoman como causa la topografía. El humor de la costa, es decir, el central, el oriental, el maracucho, se parecen. Ese es un humor más explosivo, más dicharachero, más festivo, más gritón, hasta más vulgar a veces, que es diferente al humor andino, que es más callado. El humor andino no es explosivo ni festivo, no es carnavalesco, es como más sutil, más breve, más callado, pero no por ello menos incisivo. La palabra que podríamos dar a este tipo de humor es lacónico. Lacónico viene de Laconia, cuya capital era Esparta. Los soldados espartanos eran muy disciplinados, muy callados y precisos. Se cuenta que en una batalla contra los persas, un mensajero asustadizo con la intención de que los espartanos se rindieran, fue a decirle al jefe de los espartanos que los arqueros persas eran tantos que si todos lanzaban sus flechas al mismo tiempo, podían tapar al sol, para meterle miedo. Son tantos los arqueros que tenemos, si lanzamos flechas al mismo tiempo vamos a tapar el sol, así que ríndase pues. La respuesta del jefe fue, pelearemos en la sombra. Les leo uno de acá. Esto es humor andino. Ramón Rivas bebía mucho aguardiente allá en mi pueblo, yo soy de Mucutú, de los pueblos del sur. Un día enfermó de gravedad y tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital. El médico lo examinó con parsimonia y luego le dijo en un tono de reclamo, déjeme decirle, amigo, que el licor lo está matando poco a poco. Y Ramón le respondió, pues la verdad es que yo tampoco estoy muy apurado. Ese es el humor andino, que es más... Y bueno, Pueblerías, este libro, pues un libro que recoge cuentos de humor andino fundamentalmente, que recurre a veces a la anécdota, a la parodia, al sarcasmo, a la sátira, a la ironía, el chiste, el absurdo, el humor negro y a veces hasta el doble sentido. Yo en otro texto que tengo por acá digo al final, sin embargo, que el humor, como decía Chávez, no es monedita de oro. Quienes menos lo quieren son los moralistas y los rígidos. La moral, ya decía Oscar Wilde, bueno, por razón mencionaba Oscar Wilde por allá, es el último refugio de los que le temen a la belleza. En cuanto a los rígidos, los hay literalmente y los relacionados fundamentalmente con el poder. Aunque se niegan a aceptarlo, hay estudios que demuestran que la risoterapia está dando buenos resultados entre los estíticos. En cuanto a lo otro, Ambrosio Bierce, ese gran humorista que escribió ese maravilloso libro que se llama El Diccionario del Diablo, Ambrosio Bierce además va a morir en México. Ambrosio Bierce se viene a luchar a México en la Revolución Mexicana y muere en México. Es el personaje de esa novela de Carlos Fuentes que se llama Gringo Viejo. Es humorista que además se incorpora a las luchas de la Revolución Mexicana. Bueno, Ambrosio Bierce decía que el poder ve a los humoristas como esos seres que sufren de una extraña enfermedad cuya defectuosa vista los hace ver las cosas como son y no como deberían ser. Por eso los escitas, que son unos de la antigüedad, los escitas acostumbraban a arrancarle los ojos a los humoristas y a los cínicos decían que para mejorarles la visión. Y entonces finalizo con este texto que me preguntaba Quilmar, en política, ¿quién ríe mejor? Yo digo, aquí el que no ha reído todavía es el pueblo. Han reído los acaparadores, han reído los poneguayas, han reído los que se burlan de las misiones, pero no salen de un CDI cuando se enferman. Del pueblo se ha reído la oposición diciéndoles tierrúos,
pero también algunos camaradas que no le han cumplido. De Maduro se han burlado porque es un chofer de autobús. De Chávez se burlaron los racistas porque era sambo y los burgueses porque era pobre. De Chávez se ha reído hasta la iglesia. El brazo desalmado de la oposición. Yo llamo a la iglesia el brazo desalmado de la oposición. Ellos que pregonan el tema del alma, que la salvación, son los más desalmados que tenemos. El padre Palmar, por ejemplo, cuando supo que Chávez tenía cáncer, puso en Twitter: "Viva la bacteria". Eso puede ser humor. Yo no le deseo ningún mal a nadie, a ningún opositor, ni al padre Palmar, ni a la monjita esta cómica. Pero, como decía Galloway, refiriéndonos a Chávez, y refiriéndose él a Chávez también, podrán bailar sobre la tumba del león, pero nunca podrán ser un león. Ahí se los dejo.